de mis compañeros les ha pasado, para que ustedes no las vuelvan a cometer en caso de ser errores o ustedes las vuelvan a repetir en caso de ser aciertos. Bueno, entonces comenzamos con la primera diapo. Lo que vamos a tratar, lo primero es darles algo rápido nada más del curso de anatomía en general, porque creo que ustedes ya han tenido una introducción, no debería acá explayarme mucho. Sus clases teóricas van a ser en un auditorio, creo que lo saben. La hora depende bastante del doctor, como ya les había dicho su delegado, podría ser a la 1, a las 7 de la mañana, depende bastante del doctor. Lo que sí o sí, sí es que siempre se da y que ustedes van a tener la clase allí con un doctor asignado según su sílabo, el cual el delegado debería hablarle con anticipación para que vaya a dictar la ponencia. Las clases de los doctores, sus diapos que usan, la verdad, todas son sacadas de internet, todas son sacadas de videos de YouTube. No es que tengan mucho texto, no es que les vayan a ayudar, no son sus diapos de BMC, no son sus diapos de genética. Este curso no tiene diapos. Si ustedes quieren estudiar con diapos, pues les digo que no van a conseguir nada bueno. Eh, los docentes que dictan las clases, bueno, en realidad, como son doctores, doctores de verdad, doctores que ejercen la carrera, no son como tal profesores, o sea, no te dan una buena clase teórica, no te saben a veces explicar bien las estructuras, las descripciones, a excepción del doctor Ríos Caro, que sí es de verdad es como tal, creo, un profesor que sí te sabe explicar, sí sabe cómo llegar al alumno, pero los demás, creo que con excepciones por ahí, no sé, también del doctor Miranda, a ver, quizás por ahí, los demás son doctores como tal, doctores clínicos, no son profesores, entonces no te dan una buena clase teórica tampoco. Y lo último que les quería mencionar es que el curso en realidad es anatomía. Anatomía es descripción. Anatomía es describir, es detallar la morfología de cada estructura. Eso es anatomía como tal. Pero el curso hace varios años ya ha cambiado, ya no es tanto así. Ahora el curso ya no se basa tanto en, ya yo me sé todas las características de este hueso, entonces por lo tanto en mi examen de huesos voy a tener 20. Ya no se basa tanto en eso, se basa más en la importancia que tienen las estructuras que ustedes van a ver a lo largo de sus unidades. Una frase que se me quedó muy marcada cuando roté con el doctor Miranda fue, yo le hice una pregunta, ¿no? De una estructura o algo que no había entendido de un libro, y el doctor me dijo, ¿cuál es su importancia clínica? Y pues yo no supe qué decirle, ¿no? Porque no la había leído, le dije, creo que no tiene, le dije, porque nunca la había leído alguna importancia clínica esa estructura. Y el doctor automáticamente me dijo, entonces no sirve, no vale la pena estudiarlo. Y esa frase es algo que los doctores, o la mayoría de doctores, lo tienen muy en claro, que lo que sirve aquí es si es que tiene alguna importancia fisiológica, si es que tiene alguna importancia clínica, si es que tiene alguna importancia para operar, si es que tiene alguna importancia, no sé, cuando ellos están ejerciendo allí su carrera, ¿no? Y se dan cuenta, no, esta arteria tiene una anastomosis con esta otra, entonces si yo la ligo, se necrosa todo. Eso es lo que les importa a los doctores. No les importa, a ver, ¿cuántas ramas tiene la arteria tal? Ya, de esas ramas, ¿cuántas ramas más? De esa rama, ¿cuál es la rama de la rama de la rama de la rama? Eso ya no, eso ya ha cambiado hace muchos años. Eso ya no es, la anatomía ya no se estudia así. Al menos en esta universidad ya no se estudia la anatomía así, ya no importa tanto eso. El único que sigue con ese pensamiento, y por eso es que es eh, fruto de debate, es el doctor Ríos Caro. Para el doctor Ríos Caro no le parece correcto el que nosotros tengamos que ver tanto la clínica en segundo año. Para el doctor Ríos Caro, lo importante es la descripción, saber exactamente qué es lo que tiene cada hueso, por dónde pasa cada arteria, cuáles son las ramas de la rama de las ramas. Para el doctor Ríos Caro, eso es lo importante. Pero como ya les digo, es 1 contra 7, porque todos los demás son clínicos. Todos los demás son clínicos. A excepción del doctor Miranda, que es el doctor, creo, que mejor maneja tanto la clínica como la parte descriptiva. El doctor Miranda es un doctor de verdad
muy bueno, es muy bueno el doctor Miranda. No sé si me deje mentir mi compañera Luciana, que también ha tratado con el doctor Miranda, es el doctor que más sabe, es el doctor que más sabe. Si ustedes creen que le van a poder engañar porque dicen, ah, yo leí el texto, a ver, voy acá a comprobar a ver si es que el doctor lo ha leído. Van a fallar en el intento. El doctor les va a gritar y los va a callar. Va a sacar al toque quién ha leído y quién no ha leído. Les va a hacer una pregunta, no van a saber y los va a jalar. Entonces, el doctor Miranda es el doctor que más domina las dos partes. Es el que no descuida ni la descripción ni la parte clínica. Los demás son uno para ambos lados. Entonces, siguiendo las prácticas, hay 8 mesas, son 2 grupos A y B, rotan con 6 doctores de 8. Los horarios de la práctica, según el sílabo, son de 2 a 6, pero cuando rotan con el doctor Arma se darán cuenta que eso no es para nada así, porque lo cita a la 1 de la tarde, si no me equivoco, de lunes a viernes. Entonces, el doctor Arma no respeta nada, la verdad. Algunos doctores disecan y enseñan, como hay doctores que no asisten, y como hay doctores que sí asisten, pero no pisan el anfiteatro. Hay de todo, de verdad, van a encontrar de todo. Cuando ustedes roten, se van a dar cuenta de que cómo quisieran estar con la rotación que han tenido hace rato, cómo quisieran ya pasar de rotación. Luego, algo que les recomiendo, ¿no? Es que si algún doctor, sea el que sea, lo ven por allí, ¿no? Y tienen cierta práctica, pídanle que diseque, pídanle que diseque, porque lo más probable es que quizás luego ya no venga, o quizás luego ya no esté, o pase algo y ya no ven, y ya no lo encuentren en el anfiteatro, y es muy importante que ustedes disequen, es muy importante que el doctor les enseñe. ¿Por qué? Porque de eso les va a venir su práctico. El práctico les va a venir de cada estructura que ustedes encuentren en el anfiteatro. No les van a sacar ahí algo tramposo, ¿no? Para que no hagan las preguntas. Todo lo que les señale el doctor es lo que viene. Y las preguntas no son complicadas, las preguntas son, la verdad, estructuras básicas, no es que les pregunten la rama de la rama de la rama. No, son preguntas básicas las de su práctico, ¿no? Sino que a veces se dificulta porque, no sé, a veces el cadáver está medio seco, ya como que no se ve las estructuras, o a veces la muestra no está muy buena, o a veces como que no está bien señalado el hilo, bueno, un montón de cosas que les puede pasar, pero las preguntas en realidad son básicas, las del práctico. La exposición de casos clínicos, ya no voy a dar mucho detalle acá para avanzar, simplemente cada grupo, a cada mesa se le asigna un caso clínico y lo va a tener que exponer, y de todas las exposiciones se les toma un examen de 10 preguntas, el cual vale el 10% de su promedio de cada unidad. Los exámenes teóricos tiene 40 preguntas, es elaborado por el doctor. Cada docente en realidad envía preguntas, pero el coordinador al final elige cuáles coloca y cuáles no. Acá hay algo muy importante que es una fija que les voy a dar, es que siempre que los doctores mandan preguntas para el coordinador del curso es un dolor de cabeza, porque los doctores siempre mandan preguntas desordenadas y el doctor tiene que estar arreglándolas. El único que manda preguntas ya ordenadas con todo y formato es el doctor Ríos Caro. Por eso es que siempre eligen sus preguntas. ¿Y por qué les he colocado esa imagen de un banco ahí? Porque de este banco siempre viene de ese banco. Clase que ustedes tengan con el doctor Ríos Caro, jamás se olviden de banquear ese banco. Jamás, eso nunca se olviden. Si ustedes por ejemplo, el doctor Ríos Caro, a ver, una clase que dicte, no sé, creo que la semana 2 de cabeza y cuello dicta el doctor Ríos Caro. Si ustedes no revisan ese banco, están dejando ir una gran posibilidad de unas 5 o 6 preguntas que podrían estar ahí copy y pega. Pero como también puede ser que no elijan sus preguntas, así que es muy variado. Las preguntas, la mayoría, la verdad, son funcionales o clínicas y muy pocos son descriptivas. ¿Quién manda las descriptivas? El doctor Ríos Caro. El único banco que nunca falla, bueno, es el que estoy mencionando ahí. Los casos clínicos, bueno, ya les dije, ¿no? Viene de las diapos de las exposiciones. El práctico, 10 preguntas en el anfiteatro. Siempre 8 preguntas son de muestras o el cadáver y 2 preguntas son de radiografías o tomografías en todo caso, dependiendo de la unidad. Siempre pedirle al coordinador que les fundamente las claves en vivo. Quiere decir que luego de que termine el examen, pedirles ahí, tal cual como se ha dejado el examen, pedirle al doctor que les diga, a ver, esta clave sí esta clave sí esta. ¿Por qué? Porque hay muchas ambigüedades que ustedes pueden reclamar. Bueno, yo creo que el doctor Miranda
No sé la verdad si sea tan justo, o sea, porque el doctor Minaya sí es un poco cerrado, pero al menos cuando rotábamos con el doctor Guzmán sí tenía eso que era muy justo. Si el doctor sabía que se había equivocado, sí te daba, o te luchaba, o tú lo podías luchar hasta el final. Tú le podías decir, no, doctor, sí estaba mal señalado, y el doctor te hacía ver que tú le demuestres que de verdad estaba mal señalado. No es que se cerraba, no le decías, no, no, ya te equivocaste, ya fue. El doctor Guzmán tenía eso que era muy justo. Luego, bueno, esa es la recomendación que les doy, que les pidan al momento de terminar el examen las claves al doctor. Luego, como ya les había mencionado, ¿no? Las estructuras que ustedes van a ver son muy clásicas, son muy clásicas. Tranquilamente les puede venir de nuestro examen práctico del año pasado, les puede venir las 8 o las 10 preguntas de nuevo, porque son muy clásicas las estructuras, son muy clásicas. Por ejemplo, nervio vago es muy clásico. Nervio vago les aseguro que este año les va a venir de nuevo. No sé, las vértebras también son muy clásicas, los agujeros o los huecos de la cabela también son muy clásicos. Entonces son estructuras que sí o sí les va a venir año tras año. Y por último es un consejo que les doy, es que siempre miren bien lo que está amarrado, siempre miren bien lo que está amarrado y siempre miren bien el número de la tablita. ¿Por qué? Porque a veces este número de la tablita puede variar y por ejemplo, a veces la primera muestra que se pone, a veces tiene como número de tablita 2 y la que sigue recién es la 1. Ha pasado eso que, que a veces la primera tablita era la 2 y luego era la 1. Entonces eso generaba como que un desorden en las claves y luego cuando querías corregirlo ya te desesperabas y ya perdías tu práctica. Entonces siempre deben mirar el número de la tablita y todavía más, con más énfasis, qué es lo que señala el hilito que agarra la tablita. A ver, luego acá les he colocado la semana mortal, que la llamo así, ¿no? Porque van a tener una exposición de casos clínicos de 8 a 11 los lunes. Luego pueden tener a las 2 ahí mismo exposición de casos clínicos de los grupos que faltan, o también se puede pasar al siguiente día, el martes, en la mañana. Luego el miércoles tienen un teórico, luego el jueves tienen el examen de casos clínicos y el práctico, y luego el otro lunes empiezan con la siguiente unidad. Así es constantemente, no van a parar 6 unidades. Ahora, les quería acá explicar a qué me refiero yo con anatomía descriptiva, anatomía clínica, anatomía topográfica, que quizás ahorita para ustedes estos términos sean nuevos, pero con estas diapos ya más o menos van a saber a qué es lo que me refiero. La anatomía descriptiva es la que les había dicho, la anatomía como tal, es la que da el mínimo detalle de la morfología de cada estructura. Te describe que este hueso tiene como que una cisura por acá que pasa de anterior a posterior, que pasa justo por esa cisura pasa un nervio que pasa por encima, que está cubierto por un músculo. Eso de ahí es anatomía descriptiva. Eso de ahí es donde más libros hay que te hablan de ello. Entonces, esa anatomía es la que, yo les decía, ¿no? Que el doctor Ríos Caro es la que defiende que esa anatomía es la que se debe enseñar, que esa es la anatomía que corresponde a segundo año. Y bueno, esta anatomía de por sí es una anatomía quizás un poco complicada porque ustedes tienen que siempre tener un libro a la mano, un atlas. Si es que ustedes leen así de corrido nada más, como si estuvieran leyendo BMC, se les va a dificultar bastante porque ustedes lo que tienen que hacer es leer y comprobar en su libro, leer y comprobar en su atlas. Si ustedes no hacen eso, van a volar y es como si estuvieran solo memorizando cosas sin saber ni siquiera qué son. Y peor aún, cuando llegue su práctico, sabrán un montón de cosas, pero no sabrán ni siquiera dónde están. Entonces, esa es la anatomía descriptiva. Ya, esto es un defecto de la anatomía descriptiva, ¿no? Que como la anatomía descriptiva ha ido actualizándose con el pasar de los años, cada estructura ha ido cambiando de nombre. Y por ello es que hay algunas estructuras anatómicas que tienen muchos nombres. Por ejemplo, el canal inguinal o el ligamento inguinal, perdón, tienen ligamento inguinal, ligamento falopio, ligamento poupar, ligamento femoral. Tiene hasta 4 nombres esa estructura. Y tú no sabes, por ejemplo, te pueden decir el ligamento poupar, y si tú no sabes que ese es el ligamento inguinal, estás perdido. Por ejemplo, el doctor Miranda le llama ligamento poupar. Ligamento falopio es un nombre más antiguo todavía.
pero quizás lo pueda llamar así el doctor Rioscaro. Entonces tú a veces no sabes con cuál de las etimologías te están hablando. A veces puede ser muy antigua, más actual, depende mucho del doctor. Luego, la anatomía clínica es la anatomía que les gusta a todos los demás doctores. Es la anatomía un poco más sencilla, es la anatomía que, bueno, no es que sea tan sencilla, ¿no? Sino que se basa en la función y en la importancia. Y ahí les había puesto, ¿no?, la frase del doctor Miranda: si alguna estructura no tiene alguna importancia, simplemente no vale la pena estudiarla. Los que rotan con el doctor Miranda sí o sí tienen que leer al menos algo de clínica de cada estructura. Por ejemplo, no sé, el páncreas, ya, me podrás describir todo el páncreas, de configuración externa, interna, relaciones, todo. Pero si no me dices cuál es una importancia clínica del páncreas, entonces no vale lo que expones, porque para el doctor Miranda lo importante es que tú le des una aplicación clínica. O no sé, la arteria esplénica. Le podrás describir todo de la arteria esplénica, todas sus ramas, todas sus relaciones, todo, absolutamente todo. Pero si no le das una importancia clínica de la arteria esplénica, no vale tampoco. ¿Sí? Tienes que darle algo clínico siempre cuando rotas con el doctor Miranda. Eh, Luego la anatomía topográfica es la anatomía que te habla por regiones, no te habla por sistemas, te habla por regiones. Por ejemplo, te dice la región axilar, la región inguinal, la región glútea, la región crural, y te habla todo por regiones, no te habla por sistemas. Es interesante leerla, la verdad. A mí me gustaba leer anatomía topográfica, especialmente del Rubier. El Rubier tiene, ya cuando les hable de libros, verán que les voy a decir que el Rubier tiene un apartado que es de pura anatomía topográfica y tiene un apartado que es pura anatomía descriptiva. Y les recomiendo leerla con el doctor González, esa anatomía, la anatomía topográfica. Lo que deben tener cuidado es que el doctor Miranda, como ya les había mencionado, es el único doctor que te maneja las tres tipos de anatomía. Al escuchar tu exposición y si tú ve que le estás floreando, al toque te calla y al toque te pone cero. Al toque, es inmediato, él se da cuenta de todo, él te está escuchando siempre. Acá hay más o menos preguntas que he colocado, que más o menos para que tengan una idea cómo son las preguntas de cada una de las anatomías. Por ejemplo, la anatomía clínica, miren cómo plantean las preguntas clínicas. Niño de 10 años de edad sufre caída de un árbol y fractura de la porción inferior del húmero izquierdo. ¿Cuál de los siguientes nervios tiene una relación estrecha con el húmero y es más probable que se haya lesionado? La anatomía clínica tiene que no es necesario que ustedes sepan tanta descripción. Simplemente sabiendo lo básico, ustedes son capaces de responder una pregunta de anatomía clínica. Siempre y cuando ustedes se basen en la importancia. Siempre y cuando ustedes se basen en la importancia. Es decir, de un músculo, qué es más importante? ¿Su inserción o su acción? Su acción. ¿Por qué? Porque si ustedes sufren un trauma, van a dejar de hacer cierta acción. Entonces, lo más importante es la acción. Entonces, si ustedes estudian preferentemente inserciones que acciones, cuando lleguen al locomotor, les va a costar bastante cuando les coloquen preguntas clínicas. Y la acción siempre va relacionada con inervación, porque un músculo no se mueve si no tiene inervación. Bueno, lo mismo, ¿no? Acá les he colocado diferentes preguntas para que ustedes se den cuenta más o menos cómo son preguntas clínicas y miren cómo son las preguntas descriptivas. Son características del radio. Por su extremo inferior es más largo que el cúbito. En su longitud es menor que el cúbito. Su caría articular tiene inclinación dorsal. Se articula distalmente con el semilunar. Son preguntas que quizás obviamente alguien que ha leído su lataría de su texto los va a responder sin problemas, pero son más memorísticas. Son más memorísticas. Y así, cada una de estas son así, preguntas memorísticas, son preguntas descriptivas. En cambio, la anatomía topográfica te habla más de regiones. Miren, la piel de la región del muslo está inervada por las ramas de él y te da acá las claves, ¿no? Te habla de la región del muslo. Te dice, el agujero ciático menor representa una vía de entrada hacia y te da respuestas de pura región, de pura región. Entonces, esas son las diferencias en los tres tipos de anatomías. A ver, antes de pasar a la bibliografía, quisiera saber si hay alguna pregunta o algo que no me haya dejado entender. Me gustaría que participen. ¿O no hay ninguna pregunta? Ya, entonces creo que seguimos. Eh, la bibliografía y los materiales de ayuda. Yo acá he clasificado los libros
de una manera quizás que es propiamente mía. Yo les he clasificado de acuerdo a cómo yo los he sentido al ir leyéndolos. Eh, y también de acuerdo a su contenido, obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá, libros descriptivos totalmente, ya ustedes ya saben ya qué es un libro descriptivo. Son estos tres: el Testit, el Rouvier y el Atariet. Esos tres son muy descriptivos, son muy descriptivos. El Testit ya es excesivamente descriptivo, son 4 tomos de como 1000 páginas. Topográficos, hay un Testit que es el Testit topográfico, y hay otro que es el Rouvier, que es el mismo libro, ¿eh? Sino que el Rouvier en sus 4 tomos tiene parte descriptiva y parte topográfica, parte descriptiva y parte topográfica. Así que el Rouvier es como que tiene de ambos. Ahora, clínicos, ¿a qué me refiero que son clínicos? No es que no tengan nada descriptivo, sí tienen, pero tienen muy poco. Su importancia o lo que ellos ofrecen no es tanto la parte descriptiva, ellos ofrecen más su parte clínica. Ellos tienen como que cuadritos, muchos cuadritos tienen, donde los ofrecen así patologías, obviamente patologías que tengan que ver con lo que ustedes están viendo, con la anatomía. Entonces, esos libros clínicos ayudan demasiado sus cuadritos, ayudan mucho sus cuadritos. A mí me gustaban mucho los cuadritos del Moore, del Gray. Este Snell que están viendo acá es el Snell clínico, porque este Snell de acá se me fue acá, no era para colocar al Snell. Este es un Snell más topográfico. Debería ir acá debería ir el Gray. Pero estos tres que están viendo acá, el Moore, el Gray, el Snell, el Pro, esos 4 al menos son libros clínicos. Son libros clínicos, tienen cuadritos donde te describen una patología en referencia a la anatomía que estás viendo. El Pro es el libro que te da, el único libro creo que te da tablas, que te resume, por ejemplo, dice ya, músculos a ver de la pierna, y te pone todo ahí una tablita bonita donde te da inserción, origen, inervación, acción. El Moore también te da esas tablitas, el Snell también, pero las que más me gustan son las del Pro. Son las que más me gustan, sus tablitas. Entonces, estos libros son clínicos, como les he dicho. Hay libros de disección, que son libros donde ustedes van a encontrar muestras así de cadáveres, que son el Yokochi, el Gray de disección y el Macmillan. Son libros donde ustedes ven cadáveres reales. Bueno, el que tiene mejores fotos me parece que es el Yokochi con el Macmillan. Los Atlas, el Néter, el Prometheus, el Atlas del Gray, el Sobota, el Grand. El Atlas del Sobota es de verdad, me parece un Atlas muy bueno. El Néter también, bueno, ya creo que todos lo conocen. El Prometheus tiene imágenes muy didácticas junto al Atlas del Gray. Son imágenes muy didactas. En cambio, el Sobota siento que tiene imágenes como que más reales. Siento que es como si tuvieran ahí un muerto al lado, prácticamente, el Sobota. Y el Gran tiene prácticamente una recolección de todas las imágenes del Moore. Bancos, acá están los 2 bancos que van a necesitar quizás para practicar sus preguntas clínicas. En neuro hay más libros. Acá les he puesto alguna descripción para que ustedes luego cuando tengan la diapo lo puedan ver. Estos 2 libros son en anatómicos, pero no se centran tanto en la anatomía. A pesar de que son anatómicos, no se centran tanto en la anatomía, se centran más en lo funcional, en la relación de las estructuras del encéfalo, en la relación de la médula espinal con el puente de Barolio, por así decirlo. Se centran en eso, en las vías. Esa es su principal función de esos libros. Tienen muy poca anatomía. El Carpenter, este sí es un libro, quizás el más, de todos estos es el que más descripción te da de las estructuras. Este de acá yo lo sé para cerebelo, y me daba cosas que ningún otro libro me había dado sobre su configuración externa del cerebelo. El Snell es muy básico, pero lo bueno que tiene el Snell es su parte clínica, hasta tiene preguntas muy buenas. Y el Afifi es prácticamente el dios de lo funcional, tiene demasiado funcional el Afifi, y no tiene casi nada descriptivo. O sea, si ustedes quieren aprenderse, no sé, todas las cisuras, todos los giros del cerebro, y leen el Afifi, no van a encontrar nada, no van a saber nada. Entonces, ese libro es netamente funcional. Y también su lectura a veces es un poco compleja.
Bueno, acá hay que avanzar, los neuroatlas, el Néter de ciencias, bueno, estos de acá que también ya les he mencionado anteriormente. Material de ayuda, los dos que van a encontrar sus videos, este de acá es un ecuatoriano, el de acá es venezolano. ¿Por qué los digo los dioses de los que no les gusta leer? Porque prácticamente hay algunos que con un video nada más van a clase. Con uno de sus videos va a clase y con esos videos se exponen. Su bibliografía base del primero es el Testit. Lo resume muy bien este pato. Yo he visto algunos videos. No he sido de ver muchos videos de él, pero los pocos videos que he visto es que usa el Testit, porque yo una vez leí el Testit y luego vi su video y era tal cual, de cuenta, me estaba leyendo el Testit. No sé si lo hará, pero el Testit es su bibliografía base. Luego sus imágenes no, son demasiado imágenes de Testit. Él casi no usa Nether, por eso es que yo lo conozco como el anti-Nether. No sé por qué, no le gusta mucho usar las imágenes del Nether. Sus diapos son puras imágenes y no te da casi nada de clínica. O en cambio el otro, el venezolano, su bibliografía base es el Garner, el Atariel, el Rubier. Este sí usa demasiadas imágenes de Nether. Cuando ustedes vean dos diapos de ellos, se van a dar cuenta al toque de esto, de que uno usa Nether y otro usa Testit en sus imágenes. Y bueno, no te da nada de clínica. Lo que yo les aconsejo es que estas clases más que todo las usen antes de cada tema. Antes de cada tema, ver una clase de ellos y les dará un panorama antes de ingresar a leer, más no usarlas como su bibliografía base, ¿no? No es que ya yo me voy al examen con unos videos. No, porque sus videos simplemente es una pequeña porción de lo que ustedes necesitan para el examen. Así que deben de leer igual. Bueno, para Neuro, acá hay dos canales que les recomiendo, el JD Lectures, el Anatomía de Colores. Estos sí son canales muy buenos. Estos canales sí son muy buenos y creo que varios de mis compañeros han ido al examen con solo esto y sí han sacado buena nota. Estos canales sí son muy buenos. Pero estos canales sobre todo te ayudan más que todo para lo funcional. Si ustedes quieren aprender configuración externa, quizás haya otros videos que les pueda ayudar, pero en lo funcional al menos son los mejores estos dos canales. Ahora, ¿estará bien solo ver estos dos canales en Neuro? No, ¿por qué? Porque no tienen todos los temas. Por ejemplo, hay un tema que se llama hipocampo, donde ustedes van a ver la vía tripartita eh, del hipocampo, y ese tema casi no hay videos, ustedes tienen que leerlo, ustedes tienen que ir al libro y leerlo. Entonces, si es que ustedes están mal acostumbrados a solo que les den todo a la mano, a que estén aprendiendo las vías del dolor simplemente porque vieron un video y porque no entendieron su libro, si ustedes se acostumbran a que les den todo a la mano, cuando ustedes de verdad por necesidad tengan que ir a leer un libro, les va a costar mucho porque ustedes han perdido 5 semanas de adaptación que quizás otros sí lo hayan hecho. Por eso es que yo les recomiendo igual leer sus libros. Ya si es que no entienden, ya vayan a estos canales, porque el tener todo a la mano es malo. No les recomiendo para nada quedarse simplemente con estos videos y acostumbrarse a siempre estar viendo sus videos. Ya luego las diapos, bueno, esto lo voy a pasar ya, ustedes lo leen porque igual está todo escrito. Las dificultades del curso, la nomenclatura, existen 3 tipos de nomenclatura: actual, antiguo y por epónimos. Esto es algo que yo me he ido dando cuenta, ¿no? A lo largo de las unidades. Por ejemplo, miren, acá les he puesto un pequeño ejemplo para que se den cuenta de esta problemática. Existe entre nuestras costillas, tenemos 3 músculos llamados los intercostales. Esos 3 músculos, dependiendo la nomenclatura, si es actual o antigua, genera un grave problema, porque miren, según la bibliografía actual, el interescaleno íntimo es lo mismo que en la bibliografía antigua hace referencia al intercostal interno, pero el intercostal interno en la bibliografía actual es otro. Es decir, ustedes cuando hablan de intercostal interno, tienen que preguntar según qué nomenclatura, la actual o la antigua, porque ese término hace referencia a 2 músculos distintos. Y ustedes les pueden preguntar en un examen y ustedes no saben a cuál se refiere.
Entonces, este es un problema que es un problema del curso, el tener hasta 3 bibliografías. Por ejemplo, acá el otro, existe un nervio del miembro superior que se llama, según la bibliografía actual, el nervio torácico largo, pero en la bibliografía antigua lo llaman nervio respiratorio, pero también tiene un epónimo, nervio de Charles Bell. Hasta 3 nombres tiene una sola estructura, hasta 3 nombres. El siguiente problema son las variantes. Ustedes al leer su libro y ver la práctica, se van a dar cuenta que muchas cosas no coinciden. Y esto es en gran medida gracias a las variantes, ¿no? Porque las variantes anatómicas son las que generan estos cambios en lo que dice el libro y en lo que van a ver en su muerto. Por ejemplo, comúnmente la vena porta, no sé si ustedes ven acá lo que estoy señalando, es la vena porta, se forma por la confluencia de la vena mesentérica superior y un tronco que se forma por la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Eso es comúnmente, todos los libros lo definen así, pero en nuestro cadáver no era así. En nuestro cadáver tuvimos esto, que eran las 3, llegaban juntas y formaban la vena porta. Es decir, si ustedes no tienen en consideración las variantes, ustedes acá en su práctico tranquilamente pueden volar y pueden tomar a esta vena como otra. Entonces es muy importante que ustedes tengan en consideración las variantes. Ahora, acá hay algunas anotaciones que creo que, por ejemplo, la primera ya les he dicho, no hay diapos para el examen, no hay diapos para el examen. Y si es que ustedes tienen alguna duda sobre la anatomía descriptiva, muy pocos doctores la van a poder resolver porque la mayoría son clínicos. Solo el doctor Ríos Caro y el doctor Miranda quizás la puedan resolver. Existen muchos libros, cada uno con cosas muy interesantes, y leerlos todos es una tarea muy complicada, ya que también tienen más cursos, dentro de ellos histología. Centrarse en un solo libro, si ustedes creen que es avanzar, centrarse en un solo libro no es avanzar. ¿Por qué? Porque ustedes siempre se van a chocar con una piedra que les dificulte leer. Entonces, siempre para ustedes poder subsanar, ¿no?, algo que no entienden, la mejor ayuda es otro libro. Siempre grábense eso. Cuando ustedes no entiendan algo de un libro, la mejor ayuda es ir a otro libro. No quedarse ahí como terco una y otra vez leyendo lo mismo, porque no van a llegar a nada. Siempre la mejor ayuda es ir a otro libro. Ahora, siempre, y esto es algo que les digo personal, ¿no? Siempre el miedo hace aprender. Siempre, cuando yo rotaba con el doctor Miranda, era creo que la única unidad donde de verdad sentía miedo. O sea, ya le había agarrado ya pánico porque con él roté creo que 6 semanas en la unidad de digestivo que tuvo 6 semanas. Y ya creo que las 3 primeras como que ya normal, pero luego la cuarta, la quinta, ya la sexta ya estaba un poco medio traumado ya con cómo nos trataba o cómo era, ¿no?, con nosotros. Entonces, el miedo les va a hacer estudiar más, porque ustedes al agarrarle miedo a un doctor se van a dar cuenta que como no quieren que les grite, van a tener que leer. Pero el caso contrario es que cuando ustedes tengan un doctor que no va a clases, que no les exige, ustedes se van a confiar y no van a leer. Y como no van a leer, quizás les vaya mal en esa unidad. Por ello, lo que yo les recomiendo es siempre compararse con alguien que sí rota con un doctor exigente y ver más o menos cómo está su nivel. Siempre, por ejemplo, si ustedes rotan, no sé, con el doctor A, que no va a clases, y tienen un amigo que rota con el doctor Miranda, siempre preguntarle a ver más o menos cómo está el nivel del otro, a ver qué tanto sabe el otro a comparación de lo que sé yo. Y ahí se van a dar cuenta de su realidad, porque les aseguro que el que rota con el doctor Miranda va a saber mucho más que de lo que saben ustedes. Entonces, ahí ese golpe de realidad es lo que les va a hacer estudiar. Ahora, sobre la práctica, con el pasar de las unidades, van a dar cuenta que sus cadáveres se van a ir haciendo más secos. Por lo tanto, va a ser más difícil poder encontrar las estructuras. Eso va a dificultar mucho en su examen práctico. Por ello es que yo les aconsejo, ¿no?, que siempre pidan de un doctor que les señale todo, lo que ven. Y eso prácticamente todo lo que le señala o todo lo que hayan disecado y que haya podido encontrar el doctor es lo que les va a venir. Porque si ustedes no disecan, no hacen nada en su práctica y el doctor simplemente cuando llegue el examen práctico ve un muerto que está ahí prácticamente como nuevo, dices, no han disecado, entonces diseco yo
y yo les planteo mis preguntas. Ahí va a ser su fin. Porque si ustedes disecan y le dejan al doctor ya ahí todo listo para que señale, eso les va a venir. Pero si no hacen nada, les va a colocar cosas que ustedes no han visto. Ahora, ya con esto termino. Las recomendaciones para cada unidad. En cabeza y cuello, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Cabeza y cuello prácticamente es el prime de todo. O sea, tienes que ver todo. Tienes que ver huesos, articulaciones, músculos, inervación, irrigación. Aquí esta es la unidad donde ves todo. Lo único que no ves son órganos. Porque en cabeza y cuello no hay órgano-sección de la glándula tiroides, que prácticamente no viene. Pero en esta unidad es donde ves todo. Ahora, yo siempre recomiendo este orden porque este es el orden que yo considero correcto, ya que si ustedes leen primero huesos, articulaciones y músculos, esto es lo que a ustedes les va a ayudar a que cuando lleguen a una arteria o un nervio, sepan y se ubiquen rápidamente. Por ejemplo, cuando ustedes lean la descripción de un nervio, les va a decir, el nervio llega a este lugar, luego da la vuelta por este músculo, luego pasa por encima de este hueso, pasa debajo de este otro músculo, luego pasa superficial a la fascia, luego pasa encima de la articulación. Así les va a describir el nervio y la arteria es lo mismo. Entonces, si ustedes no saben de qué músculos les está hablando, de qué características tiene cierto hueso, las articulaciones, van a volar, no va a servir de nada que ustedes lean eso, van a sufrir demasiado y esa no es la idea. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre ir en este orden. Jamás empiecen por acá, jamás, jamás. Es solo que ustedes pierdan su tiempo. Ahora, lo más preguntado siempre es inervación y irrigación. Casi nada preguntan de huesos. Y más bien, las preguntas que hacen de huesos no son de cada hueso individualmente. Si ustedes creen que les van a preguntar las características del hueso temporal, pues ya desde ahorita vayan grabándose que eso no les van a preguntar. A ustedes les van a grabar, les van a preguntar lo que se llama el cráneo en general, los huecos del cráneo, sus orificios, qué pasa por esos orificios. Eso es lo que ustedes les van a preguntar, no las características de cada hueso como tal. Y ahora, siempre ustedes de cada músculo, y esto es lo que quizás cuando yo empecé a estudiar anatomía no sabía, es que de cada músculo siempre ustedes tienen que saber 6 cosas. Inserción, origen, relaciones, irrigación, inervación y acción. Siempre ustedes tienen que saber 6 cosas de cada músculo. Y las 6 son muy importantes. La inserción con el origen a veces lo toman con el mismo nombre. A veces lo toman con el mismo nombre, pero no quiere decir que sea lo mismo. Las relaciones siempre es importante porque a veces hay preguntas de relaciones. A veces te preguntan, ¿no? ¿Qué nervio es el que pasa o atraviesa, por ejemplo, qué nervio es el que atraviesa el músculo coracobraquial? Es una pregunta clásica de locomotor y es una pregunta quizás de relaciones. O encima de qué músculo pasa tal nervio. También son preguntas de relaciones. Relaciones es la manera ustedes cómo lo ven frente a otra estructura. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ya, yo me encuentro al costado de Mariela. Ya, bueno, este nervio se encuentra al costado de esta arteria. Esas son relaciones. Y irrigación, inervación. Y por último, nunca se olviden de estudiar las acciones. En neuro, lo que yo les digo es que nunca, nunca se olviden de esto, que en neuro hay dos por así decirlo, dos variantes, que es lo clínico, o perdón, lo funcional y lo descriptivo. Y ninguno tienen que descuidar. Lo descriptivo lo van a encontrar en sus libros que han ido leyendo, por ejemplo, en cabeza y cuello. Por ejemplo, para que ustedes vean la configuración externa de cerebelo, quizás su Latariel les ayude mucho. Bueno, yo no leí Latariel, pero leí el Carpenter, pero sé que en el Latariel es muy descriptivo y sé que el Latariel los va a ayudar mucho para eso. Pero si ustedes quieren ver cómo se relaciona el cerebro con el cerebelo, pues ahí el Latariel no sirve de nada o sirve muy poco. Ahí sí sirven sus libros de neuro como tal. Entonces, algo que yo les recomiendo es que siempre vayan estudiando los dos. Siempre estudien los dos. Lo funcional y lo descriptivo en neuro. Nunca descuiden ninguno. Ahora, algo que yo les aconsejo, ¿no? Es que jamás dejen de estudiar su Latariet o su Rubier en esta unidad. ¿Por qué? Porque hay muchos que estos libros ya en esta unidad lo votan. Por ejemplo, yo fui uno que votó su Latariet en esta unidad. Y miren, esta es una pregunta que viene en nuestro examen teórico del año pasado, no sé si es que mis compañeros la recordarán, pero decía, ¿cuáles son los núcleos del cerebelo?
Y esas claves que les he puesto ahí son claves parecidas, pero la clave que sí recuerdo muy bien es la C y la D, que era la C decía oliva cerebelosa y la D decía ninguna de las anteriores. Y los libros de Neuronato, a los núcleos de cerebelo los llaman simplemente de una manera, dentado, emboliforme, globoso y fastigial. Esos son los 4 nombres, y creo que ustedes en la pre lo deben saber, que son los 4 nombres comunes de los núcleos del cerebelo. Pero miren, el Atariet, en su página 263, no sé si es que ahí lo observan, al núcleo dentado también lo llama oliva cerebelosa, y este nombre solo te lo da el Atariet. Entonces, ese grave error de haber votado mi Latariet me costó una pregunta. ¿Por qué? Porque yo vi acá las claves, ¿no? Núcleo de oliva, no. Putamen, no. Oliva cerebelosa, ¿qué será? Ninguna. Y la fallé. Era esta, era la C. Era una pregunta que venía con, no sé si con trampa, pero estaba acá. Solo estaba en ese libro. Entonces, la recomendación que yo les doy es no voten sus libros, o no es que los voten, ¿no? Sino no los abandonen, sus libros descriptivos. Léanlos igual, porque algo les va a ayudar. Por ejemplo, para irrigación del encéfalo es una maravilla lo que te describe la Tariet. Ningún otro libro te describe tan bonito las arterias como el Tariet, ni irrigación del encéfalo. Y ya, entonces esa es la recomendación que les doy. Siguiendo con locomotor, es una unidad muy parecida a la de cabeza y cuello. Se van a dar cuenta automáticamente que es como si hubiesen regresado al inicio. Aquí van a ver músculos en cualquier cantidad. Yo una vez me puse a contarlos, cuántos músculos había de miembro superior y miembro inferior, y creo que llegué a más de 100. Lo que ustedes, como ya les he dicho, tienen que priorizar es este orden: huesos, articulaciones, músculos, inervación y irrigación. Las preguntas descriptivas, la mayoría son de Ríos Caros, creo que a lo mucho son 10, y todas las otras 30 son de los demás y preguntas clínicas. Como ya les dije, las preguntas de Ríos Caros generalmente son copy y pega de su banco. Siempre deben estudiar los dos miembros por igual, ya que ustedes no saben obviamente qué les va a venir, pero siempre la mitad es miembro superior y la otra mitad es miembro inferior. Así que el que ustedes estudien a muerte uno no quiere decir que ya tengan 20 o que les va a ayudar para el otro miembro, porque los miembros son muy diferentes ambos. Para todos son muy diferentes, en arterias, en nervios, en todo. Curiosamente, en nuestro teórico solo recuerdo una pregunta de inserciones de músculos y el resto eran clínicas. Esto es lo que ya les había dicho, ¿no? No importa tanto rayarse con las inserciones, sino importa más la acción, porque la acción es lo que importa. Los doctores clínicos siempre ven qué es lo que importa, y lo que más importa es la acción y la inervación. Las inserciones, ¿no? Eso de ahí es, creo que lo último que ustedes deberían memorizar. Y es lo que menos preguntan. Miren, solo una pregunta hubo de inserción, que fue de Ríos Caros encima. Así que con el banco lo sacaban. Y por último, esto es algo que me di cuenta, ¿no? Que es esta unidad es la que mayor errores trae respecto al libro, Atlas y Atlas Virtual. Es la que mayor errores trae. Yo tengo acá unas notas que iba haciendo, ¿no? Respecto a esta unidad, de todas las contradicciones que encontraba. No recuerdo si tengo como 30 anotaciones de contradicciones que iba sacando al ir leyendo, y yo las iba apuntando. Por ejemplo, miren, yo acá les hacía una marquita, ¿no? Les hacía una marquita. No sé si ustedes quisieran, no sé, hacer lo mismo, ¿no? Pero es algo que yo les recomiendo, que en esta unidad al menos apunten las contradicciones. Porque miren, yo acá, lo que dice acá está marcado como 5, acá está la explicación, dice: la salida del nervio torácico largo, según la Tariet, es anterior al escaleno medio, pero según el Complete, que es la aplicación virtual, el Atlas, lo coloca posterior. Esta es una grave contradicción. ¿Por qué? Porque el libro te dice una cosa y el Atlas virtual te dice otra. Y ustedes, si es que no leen el libro, ustedes simplemente se pueden dejar llevar por el Complete y pueden fallar una pregunta. Siempre ustedes deben darle preferencia al libro. Si el libro lo dice, va a ganar, porque ustedes no van a ir con su Atlas ahí virtual a reclamarle al doctor. Y esto está apuntado acá en esta tabla. Por ejemplo, acá el 6, ¿qué significa el 6? El testis refiere que un nervio para el testis refiere un nervio para el romboides, para el músculo romboides, y otro para el elevador de la escápula. El Rubier y la Tariet dicen que es un solo nervio, el nervio dorsal de la escápula. O sea, acá yo hago referencia de que este nervio, según la bibliografía, la actual menciona que es uno solo para los dos músculos, pero el testit, que es la antigua,
menciona que es un nervio para uno y el otro nervio para el otro. Entonces, por eso también está acá apuntado. Contradicciones entre libros. En la unidad de cardiorrespiratorio, la primera semana que es tórax, se van a dar cuenta también que es una unidad parecida a la de locomotor, porque también tiene huesos, tiene articulaciones, tiene músculos, tiene inervación, tiene irrigación. Es prácticamente lo mismo de locomotor, pero cuando ya lleguen a respiratorio, que es la segunda semana, ya se darán cuenta que cambia ya la cosa. ¿Por qué? Porque en respiratorio ya ustedes ven órganos, ya ven otras cosas. La fija de respiratorio es laringe. De laringe les van a venir sí o sí unas 5 preguntas. Sus cartílagos, las inserciones de los cartílagos, las funciones de los cartílagos. Esto es muy importante. Lo último, ¿no? Las funciones de los cartílagos, de los músculos también de la laringe, muy importante, porque los músculos son al final los que hacen mover a los cartílagos. Entonces, luego, en pleura y pericardio, que es acá un consejo que yo les doy, hay mucha descripción de pleura y pericardio. No sé por qué hay hojas de hojas de hojas que describen pleura y pericardio. Y la verdad, no les va a servir para nada leer esas descripciones. En lugar de invertir su tiempo leyendo esas hojas, deberían leer sus aplicaciones clínicas de esto, que eso sí les va a servir. Una punzación, a ver si es que lesiona la pleura o por dónde tienen que punzar para no contactar con el pericardio, el área desnuda del pericardio. Eso de ahí les va a servir mucho más que leer lo descriptivo de estos dos. Luego la irrigación funcional del pulmón, que cuando ustedes lleguen a esa unidad y vean esta diapositiva, se van a dar cuenta que tengo razón. La irrigación funcional es un total mareo. No van a entender nada, nada, nada de las arterias bronquiales, que esta arteria, la apical, que esta pasa por delante, por atrás. Es un total mareo esto de acá. Y se van a dar cuenta que ni las imágenes coinciden. Y también que esto no preguntan. Luego, si algo quieren saber de arterias, lo más importante son las arterias pulmonares, que se van a dar cuenta que tienen importancia clínica, que es que dividen al pulmón en segmentos pulmonares. Esto de acá, eso que les acabo de decir vale mucho más que cualquier otra cosa que aprendan de arterias. El corazón es la semana más accesible, aunque el doctor Miranda, van a confirmar acá, se loqueó durante su clase teórica, puso un montón de información que hasta yo no supe al final de dónde me sacó todas las arterias del corazón que puso en su clase. Eh, y entonces, pero al final las preguntas que colocó eran sencillas. Y bueno, el doctor Miranda no sé por qué se caracteriza por eso, que manda preguntas sencillas, pero en realidad eso no quiere decir para nada que el doctor no sepa. Y las muestras del práctico, en esta unidad al menos, todas son muy claras y yo creo que todos deberían al menos sacar 20. Digestivo, en esta semana ya cambia totalmente la cosa porque en esta semana ya no van a haber huesos, ya no van a haber músculos, ya no van a haber articulaciones, ustedes acá van a ver órganos, van a ver órganos. Esta es la semana que yo donde más quería regresar a segundo ciclo y tener una clase de embriología con el doctor Cruzalegui, que me explique peritoneo, porque no entendía. Peritoneo es un dolor de cabeza, pero al menos los que no recuerdan ya embriología. Entonces, esta unidad, si es que ustedes no han pasado bien peritoneo, también les va a pasar lo mismo, que esto de acá es 100% necesario saber embriología. Luego, lo que yo les recomiendo leer en esta unidad es siempre configuración externa, interna, que es la histología, las relaciones, la inervación, la irrigación y los linfáticos. Acá sí es muy importante los linfáticos. Nunca se olviden de leer linfáticos en esta unidad. Acá esta unidad, la verdad, a veces sí les va a faltar tiempo, así que si es que pueden pedirle a su doctor, no sería una semana adicional, que sí les vendría bien para terminar con todos los temas. En hígado, la fija segmentación, no pueden ir a una práctica sin ella. También la fija es conocer las anastomosis de todas las arterias y las venas. Siempre, siempre eso de ahí preguntan, ya que les pueden decir o no, si esta arteria se obstruye, a ver, ¿hay necrosis o no? Y ustedes pueden decir sí, pero justo hubo una anastomosis que no la sabías, que impedía que haya necrosis. Eso me pasó en una pregunta de teórico. Por eso es que muy importante, quizás ahorita no sepan mucho qué es una anastomosis, pero por eso es que yo les he escrito todo acá para que cuando les pase las diapos simplemente lo lean. Es muy importante que ustedes conozcan todas las anastomosis en esta unidad. Luego, esta unidad se lleva paralelamente a la unidad digestiva en histología y eso les va a ayudar un montón porque se van a ahorrar de leer esto, aunque no es mucho, pero les va a ayudar bastante saber histología en esta unidad. La topografía acá también es muy importante porque acá van a ver cavidades, por ejemplo, acá hay una cavidad, esto de acá atrás se forma la transcavidad de piplones en este espacio que están viendo acá.
esas cavidades que se forman a lo largo de todo nuestro abdomen, son muy importantes porque en esos lugares se va a almacenar líquidos en caso de alguna patología. Entonces, la topografía acá es muy importante. Y es la unidad donde mayor cantidad de variantes van a encontrar. Si algo yo les doy, ¿no? Un consejo, es que si ustedes quieren ver variantes, deben de tener este libro, el Netter Virtual de octava edición, que es un Netter que está en inglés, que tiene hojas adicionales, que no las tiene sus libros físicos, donde coloca cada una de las variantes. Este libro, de verdad, o ese apartado les va a ayudar mucho para las variantes. El Prometheus también te pone variantes y la tarea del TESI también te ponen variantes. Y por último, ya con esto termino, que es la unidad de urogenital. Esta es la unidad quizás más accesible junto a la cuarta. El único tema rebelde que yo encuentro en esta unidad es en reproductor femenino, los ligamentos, es un dolor de cabeza. Cuando ustedes recién se ponen a leer los ligamentos, es un dolor de cabeza, la verdad, porque no se entiende nada. Siempre de cada órgano también igualito que la unidad anterior, configuración externa, interna, que es la histología, relaciones, inervación, irrigación y linfático, no se olviden. Llevar esta unidad paralelamente a esto les va a ayudar demasiado, igual que la unidad anterior. En reproductor masculino es más sencillo, no hay nada sorprendente. Siempre acá en urogenital lo importante es saber las diferencias entre un aparato reproductor masculino y uno femenino. Por ejemplo, acá el recto, ¿con quién se relaciona anteriormente? Allá con la vejiga en el hombre y acá en la mujer, con la vejiga, no, ahí está esta estructura de acá. ¿Quién es esta estructura? Esto es esta es la vagina. Entonces, ustedes deben saber, siempre ver esas diferencias. Luego, en el práctico, las preguntas que pueden hacer son contaditas, la verdad, a veces hasta no se faltan, algunos en esa unidad dicen, no, hasta que yo no sé qué van a preguntar en ese práctico, porque no hay nada, o sea, es contadito de verdad, contadito las preguntas que hay en este práctico. Y, ¿Y qué es lo dificultoso? Bueno, ¿por qué en nuestro año no pudieron haber varios 20 en esta unidad, siendo una unidad tan fácil en práctico? Porque siempre hay preguntas ambiguas, siempre hay preguntas ambiguas. O sea, siempre ustedes recuerden que, que en nuestro examen hubo una pregunta que nos señalaron una papila renal. Quizás ustedes no sepan ahorita qué es una papila renal, pero cuando lleguen a esta unidad ya lo van a saber. Pero esa pregunta mató a un montón de gente que señalaron papila renal. Y por último, una recomendación, la inervación que van a ver a partir de la quinta y sexta unidad es muy diferente a todas las que hayan visto anteriormente, ya que esta inervación es por plexos y con intervención del sistema autónomo. Y de ustedes no haber pasado bien su segunda unidad, que es neuro, les va a costar un montón. ¿Por qué? Porque en estas unidades ya viene que hay una rama simpática que te trae una aferencia postganglionar, que te trae una neurona presimpática, que no sé qué, que esto que ya te hablan ya con un lenguaje que ustedes ya deberían manejar. Por eso es que ustedes, si ustedes pasan por pasar la segunda unidad, en quinta y en sexta, al menos en la parte de inervación, van a sufrir demasiado. ¿Por qué? Porque neuro es la base para toda la inervación de estos órganos. Ya, entonces, creo que con esto termino. Gracias por su atención. Espero no haberles aburrido. Sí me extendí más de lo normal, pero también es porque es un curso muy extenso. Es un curso semestral. Es el curso que más tiempo que les va a consumir. Y bueno, espero que les vaya bien durante todo este año. Ya les estoy pasando las diapos porque la idea era justamente escribirles todo para que nadie, nadie se esté olvidando, ¿no? De las cosas. Ya, entonces hasta acá es la ponencia de hoy. Muchas gracias. Ya hasta acá corto, ¿no? Buenas tardes, chicos. Sí, ahora comparto mi pantalla. Mi nombre es Luciana Pajares y bueno, hoy día estoy a cargo de darles algunos tips